¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Estamos transmitiendo desde este programa El Itacate en esta emisión de viernes 10 de agosto de 2018 para transmitir e informar todo lo que ha sucedido a lo largo de esta todavía y aún primera semana de agosto. Y bueno, rápidamente iremos a nuestros enlaces para corroborar que esté funcionando nuestro espacio, que haya buen audio, que la imagen no tenga problemas. Entonces, rápidamente iremos a revisar este apartado. Rápidamente iremos a nuestro... Una disculpa si el audio también interrumpió un poco la cuestión. Entonces, esperamos a que se conecten, a que puedan sintonizar la comunidad internauta esta transmisión. Entonces, poco a poco estaremos esperando sus enlaces, sus comentarios, sus preguntas, si las hay durante esta transmisión. Bueno, estamos aquí para compartir desde diferentes espacios. Vamos a compartir rápidamente a la biografía de un servidor, la biografía personal de un servidor, para que vayamos enlazando desde diferentes espacios. Vamos a enlazar a nuestro portal Puebla Millennial, un portal que ha tenido bastante aceptación durante las últimas semanas. Entonces, estaremos desde Puebla Millennial. También compartiremos en el portal Educación para México, este portal donde compartimos información y opiniones, donde muchos colegas, docentes, interactuamos. Entonces, Educación para México también enlazará esta transmisión, lo mismo que un segundo espacio alternativo, para que vayamos ya sintonizando y esperando a que sintonicen este espacio y esta transmisión de viernes 10 de agosto del 2018. Todavía la primera semana de agosto que ya se nos va. Entonces, rápidamente compartiremos esta información en un último espacio para que diferentes internautas vayan conectándose. Y pues comenzaremos esta transmisión hablando un poco de algunas efemérides importantes que se suscitaron durante este periodo. Y bueno, tenemos que para el 6 de agosto de 1825 se dio la firma del Acta de Independencia de las Provincias del Alto Perú, documento que se les otorgó, o que le otorgó más bien la libertad a los bolivianos, es decir, la independencia de Bolivia se conmemoró en días pasados. Para 1945, la primera bomba atómica de la historia fue lanzada por Estados Unidos sobre la ciudad de Hiroshima en el Japón, esto ya en la última fase de la Segunda Guerra Mundial. El 7 de agosto de 1855 falleció Mariano Arista, presidente de México de 1851 a 1853. Tuvimos que para 1959 Estados Unidos lanzó el Explorer 6 para tomar la primera foto de la Tierra desde un satélite, y en 1961 el cosmonauta Titov orbitó alrededor de la Tierra durante un día completo en la nave Vostok 2. Recordaremos que para esa época, prácticamente en la apertura de los 60s, pues estaba esta pelea en la carrera aeroespacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Para el 8 de agosto de 1878, Emiliano Zapata nació en San Miguel de Anenecuilco, en el estado de Morelos. Y en 1974 murió Rosario Castellanos, poetisa, escritora y diplomática. El 9 de agosto de 1855, el general Antonio López de Santana renunció a la presidencia de la República y abandonó el país después de un largo periodo de gobernanza. Es así como se consumó este famoso plan de Ayutla.
Para 1945 fue lanzada la segunda bomba atómica contra la ciudad de Nagasaki, en el Japón, culminando así ya este último periodo de Segunda Guerra Mundial. Y en 1974, Richard Nixon renunció a la presidencia de Estados Unidos a causa del famoso Watergate, que fue este complejo del Partido Demócrata, en donde se encontraron varias anomalías, lo cual culminaría con la renuncia del presidente Nixon, que fue una cuestión histórica, la primera vez que un presidente norteamericano renunciaba en funciones. Para el 10 de agosto de 1809, en Quito, Ecuador, se produjo el primer grito de independencia en las colonias españolas de América. Entonces, esto también fue muy importante. Para 1738 nació Vicente Guerrero, consumador de la independencia de México y presidente, me parece segundo presidente ya de la República emancipada del yugo español, ¿no? de esta cuestión nacional. Para el 11 de agosto de 1772, 3,000 personas murieron en la isla de Java, en la Indonesia, causado por el volcán Papadang, un acontecimiento, un fenómeno que fue impresionante, fíjense, en pleno siglo XVIII. Y bueno, para 1959 nació Gustavo Cerati, músico, cantautor, compositor y productor discográfico argentino, leyenda del rock en español, del rock latinoamericano, entonces que fue incluso líder de esta agrupación tan conocida desde los años 80 como Soda Stereo. Y finalmente, el 12 de agosto de 1887, nació Erwin Schrödinger, físico austriaco, una de las figuras fundamentales para el desarrollo de la física cuántica y la termodinámica. Y bueno, ya para 1981, en Estados Unidos, IBM, esta famosa empresa de computadoras, introdujo al mercado la primera computadora personal, PC o Personal Computer. Entonces, estas han sido las efemérides de este segundo trayecto de la primera semana de agosto, ¿no? Efemérides muy importantes a nivel internacional y nacional. Y bueno, rápidamente vamos a pasar a lo que ha sucedido en el contexto internacional, todos los acontecimientos más importantes que hemos tenido durante esta semana. Y bueno, en este contexto internacional comenzaremos que tras el intento de magnicidio en la conmemoración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana, el presidente venezolano Nicolás Maduro comenzó una contraofensiva respaldada por las Fuerzas Armadas, que, bueno, repudiaron la barbarie y la calificaron como un acto criminal y terrorista, al tiempo que se anunció la detención de 6 personas por su presunta participación en el ataque. Por su parte, y bueno, después de que Nicolás Maduro ya había, pues de alguna manera responsabilizado a algunas personalidades, desde Estados Unidos, John Bolton, consejero de Seguridad Nacional del presidente Trump, aseveró que el incidente podría haber sido provocado por muchas cosas, como un pretexto montado por el mismo régimen venezolano o alguna otra cosa. Entonces, esa fue una de las primeras respuestas que se llegaron, que de alguna manera se suscitaron después de este atentado hacia la persona de Nicolás Maduro en Venezuela. Asimismo, tuvimos que el mandatario norteamericano, es decir, Donald Trump, extendió su enfrentamiento con los medios al aseverar que pueden provocar la guerra. Esto en una cuestión en donde pues ya han sido muchas, han sido muchos roces por parte del gobierno estadounidense y el gobierno venezolano. Y bueno, desde la transmisión pasada comentábamos que en Estados Unidos ya se había dado a conocer algún planteamiento de intervención, incluso de corte militar. Algunas notas han mencionado que uno de los drones pudo haber sido explotado o detonado a control remoto desde los Estados Unidos, que es una cuestión que todavía no se comprueba, no es una aseveración al 100%. Y bueno, rápidamente iremos mencionando quiénes se están conectando. Saludamos a Sandy Quiroz, quien se ha unido a la transmisión, lo mismo que Moisés Escobedo, que nos está saludando. También extrañamos mucho a los alumnos del Colegio Juventus. Y bueno, cabe mencionar que para el próximo semestre pues ya no estaremos trabajando en esa institución. También saludamos a Mario Shidarta García, que nos dice, oye. Y después de pasar por esta serie de cuestiones desde Venezuela,
tuvimos que desde la Plaza de Bolívar en Bogotá, el presidente del Senado, Ernesto Macías, se encargó de tomar la protesta e imponer la banda presidencial tricolor a Iván Duque, quien juramentó como nuevo presidente de Colombia en reemplazo de Juan Manuel Santos, con el compromiso de sacar adelante los múltiples retos que enfrenta el país, con la construcción de un gran pacto que plantea ajustes a los acuerdos de paz con las guerrillas, la unidad social y también la lucha política, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico, además del emprendimiento económico. Entonces, bueno, pues ya la figura de Iván Duque toma funciones desde la presidencia colombiana, muchas críticas se surgieron alrededor de esta toma de posesión presidencial, y bueno, habrá que esperar. Se habla de una elección que tuvo muchas controversias en la parte no solamente electoral, sino también en la parte política. Incluso esta elección se fue a segunda vuelta, recordaremos, donde, bueno, Gustavo Petro, que fue el contendiente más cercano, pues adquirió mucha fuerza, fue adquiriendo mucha fuerza ya sobre todo en las últimas instancias de la campaña. Pero bueno, en este caso, al final, Iván Duque se impone electoralmente y en este caso, pues ya veremos cuáles serán sus primeras acciones en esta parte gubernamental colombiana. Y bueno, en este caso, pues esperaremos noticias. Por cierto, fíjense, desde Argentina el Senado rechazó por 38 votos en contra y, bueno, 31 votos a favor, legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, la parte del aborto. El país quedó estancado en lo que es la ley vigente desde 1921, es decir, desde el siglo XX, que solo la permite en caso de violación o riesgo para la salud de la madre. Y bueno, en este caso, miles de mujeres que exigieron el derecho a decidir sobre sus cuerpos sostuvieron movilizaciones y obviamente después de esta noticia en donde es rechazada esta iniciativa desde el Senado, pues han anunciado que seguirán en esta lucha por lograr un aborto no solamente en la parte legal, sino en la parte gratuita y también en esta cuestión en donde debe haber una aceptación por la decisión femenina en este caso. Y bueno, pues a partir de esto surgieron muchas opiniones encontradas, ¿no? A favor y en contra. Se retomó el caso argentino, la parte de las protestas, incluso, bueno, hubo muchos videos en donde hubo un colectivo de mujeres que usaban pañoletas verdes, que, bueno, fueron videos que se fueron viralizando a lo largo de la semana, y esto generó, por ejemplo, aquí en México, muchas opiniones encontradas, contrapuestas, y en este caso, pues estaba entre la cuestión de, bueno, pues sí debe ser una cuestión legal. Incluso aquí en México se comenzaron a hacer revisiones. México ya, por ejemplo, al 100% en casos de violación, bueno, pues ya el aborto ya es una cuestión considerada legalmente. Falta que en otros estados acepten otro tipo de cuestiones, por ejemplo, por riesgos a la salud, la condición de la entidad que se está gestando, también por la parte psicológica, médica. Entonces, bueno, para no entrar tanto en debate, que fue algo que ya se fue desarrollando durante esta primera semana de agosto, desde un punto de vista muy personal, consideramos que debe existir un proyecto de ley que contemple la opción del aborto desde una cuestión jurídica y legal sustentada. Cabe aclarar que a pesar de que sí existe esta aceptación a la opción, es muy importante contar con un marco regulatorio que contemple muchísimos criterios referentes a los casos específicos que se van dando para realizar esta toma de decisión, ¿no? En caso de que se quiera pedir esto. Obviamente, muchas de las consignas fueron hacia las cuestiones de salubridad, de seguridad, hacia la vida de las mujeres, ¿no? El combate a los abortos clandestinos que se llegan a desarrollar. Por otra parte,
Otra consigna fue que exista un marco regulatorio en la parte que garantice la parte gratuita, en la cual, bueno, muchas mujeres que no cuentan con los recursos suficientes tienen que realizar prácticas clandestinas. Entonces, es una cuestión que sí genera mucho debate. Lo que sí es un hecho, y es mi punto de vista personal, es que el marco regulatorio sí debe contemplar cuestiones desde la prevención, desde la parte médica, desde la parte psicológica, desde la parte social, para que también otras alternativas vayan surgiendo dentro del proyecto y que no solo el aborto sea una opción que se pueda tomar de manera continua, de manera fácil, ¿no? Y que vaya, no exista un monitoreo y una real toma de conciencia en esta parte. Entendemos que casos como la violación, casos como el riesgo a la vida y también el riesgo a lo que podría ser la vida de pues aquella vida que se está formando, deben ser, digamos, las prioridades para poder tomar una decisión como esta, pero finalmente en otros casos, y obviamente ya ahí se encuentra la consigna del derecho a decidir, ¿no? Por parte de las mujeres hacia su propio cuerpo, pues debe ser con una responsabilidad que en el caso de que sea compartida, bueno, pues debe manifestarse. En el caso de que sea unitaria, pues debe contar con toda la pues con toda la medición y el monitoreo necesario, donde la ética o de la responsabilidad sean un factor. Y bueno, hablamos única y exclusivamente desde una visión de Estado. Aquí ya no nos metemos en otro tipo de terrenos, solamente hablamos desde una visión de Estado, de lo que podría ser un marco jurídico que podría contemplar al aborto como una opción legal, como una opción de gratuidad y como una opción en la cual se busque más bien se quiera evitar que el riesgo a la vida de las mujeres pues vaya estando, digamos, este riesgo se vaya incrementando. Entonces, lo que busca esta ley, este proyecto de ley es, de alguna manera, sí, permitirlo como opción, pero también regularlo con responsabilidad ética y social. Entonces, esa tan solo es una opinión sobre el tema que bueno, surgió por esta cuestión internacional, que al final, bueno, en Argentina ya no se llevó a cabo este proyecto de ley. Y bueno, ya en otras noticias tuvimos que en la isla de Lombok, Indonesia, pues ocurrió un terremoto de magnitud 6.9 en escala de Richter. Grupos socorristas pues no han cesado en la búsqueda de sobrevivientes y las autoridades pues ya elevaron la cifra a prácticamente más de 100 muertos o personas fallecidas. Esto, bueno, lo mencionó Sutopo Purwo, que fue vocero de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de este país. Y bueno, refirió que los turistas, tanto indonesios como extranjeros, fueron desalojados de las islas de Gili y trasladados hasta un puerto en el norte de Lombok y obviamente llevados al aeropuerto para que pudieran salir de esta región. Posteriormente, y bueno, muy lamentable también y muy comentado en redes sociales, fue el asesinato de la viajera mexicana María Trinidad Matus, también conocida como Sirena, en la playa llamada El Carmen, en la localidad de Cóbano, provincia de Punta Arenas, en Costa Rica, donde dos presuntos asaltantes, pues la privaron de la vida, la asesinaron, lo cual, bueno, provocó una serie de manifestaciones e indignación desde México y también desde el país centroamericano, donde, bueno, también hubo ya ciertas manifestaciones, porque parece ser que uno de estos sospechosos y responsables, pues ya salió incluso, ya lo pusieron en libertad y bueno, esto ha generado la indignación de muchísimas personas. Es muy lamentable, una chica joven, una chica que de alguna manera buscaba, pues ya se había trazado un plan de viaje, ¿no? Para visitar varios lugares y que haya ocurrido esta tragedia. Muchos decían, bueno, pues es que es raro, ¿no? Que ni siquiera se haya dado dentro del país, donde normalmente, pues sí, los riesgos y la parte violenta ha ido en incremento, pues ahora fue
en un país que, fíjense, dentro de los países centroamericanos no parecería ser uno de los más violentos, pero bueno, en este caso, pues ocurre en esta playa y bueno, pues lamentablemente se pierde esta vida y bueno, pues esto causó de alguna manera mucho revuelo en las redes sociales. Finalmente, y bueno, tuvimos el lamentable ataque aéreo lanzado en el mercado de Dayan, en la provincia de Sada, al norte de Yemen, donde, bueno, pues un misil contra rebeldes hutíes apoyados por chiitas fue lanzado, ¿no? Provocando al menos 50 muertos, entre ellos, fíjense, 29 niños y 77 heridos. Entonces, bueno, pues en Yemen también ocurre esta tragedia. Habíamos hablado ya en anteriores casos de lo que ocurrió en Nigeria con los grupos terroristas islámicos, pero bueno, en este caso también pues ya se da en esta parte de Yemen. Y bueno, estos fueron los acontecimientos más importantes, más significativos en la escala internacional. Ahora hablaremos un poquito de lo que es ya la parte nacional, pero antes daremos un pequeño sorbo para refrescar la garganta. Rápidamente saludamos a Carlos Tobón, que se ha unido a la transmisión. Y bueno, en el contexto nacional, fíjense, una noticia que circuló mucho fue el de las fotografías tomadas desde París, donde Angélica Rivera y sus hijas, pues, se encontraban comiendo en un restaurante muy, muy exclusivo. Y bueno, algo que se cuestionó mucho fue la parte del Estado Mayor Presidencial, ¿no? Que estaba vigilando, que estaba resguardando a esta familia, quien es la familia del presidente. Y obviamente esto fue aunado a los gastos, ¿no? De este Estado Mayor Presidencial, que obviamente se realizan desde la parte del erario público. Y bueno, pues la Guardia, es la Guardia que paga México, ¿no? Fue la mayor crítica y cuestionamiento que surgió a partir de estas imágenes. Y bueno, pues a su vez, y el presidente Peña ya regresó de sus vacaciones, ya regresó de sus partidos de golf, ¿no? Que, bueno, pues esperemos le hayan hecho un bienestar a su estado emocional. Y pues comenzó su actividad laboral al reunirse con Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, por segunda vez en Palacio Nacional. Ahorita tocaremos un poquito los detalles de lo que fue esta reunión, o más bien esta segunda reunión entre Peña y Andrés Manuel. Pero rápidamente comentaremos un poquito lo que ha pasado con el proceso de transición de la presidencia electa. Y bueno, en primera instancia tuvimos que el magisterio disidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se declaró en alerta máxima ante la posibilidad de que el virtual presidente Andrés Manuel López Obrador decida maquillar la reforma educativa en lugar de abrogarla. Entonces, aquí está este primer cuestionamiento que ya se da desde esta sección radical del sindicato magisterial. Todo esto a raíz de que pues Andrés Manuel en campaña estuvo acercándose a algunos grupos, a algunos liderazgos sindicales. Se habló también de un acercamiento con la maestra Elbester Gordillo. Entonces, bueno, pues desde la CENTE, pues no terminan de ver con entusiasmo pues las políticas que Andrés Manuel vaya a impulsar en el ámbito educativo. Obviamente ha sido muy cuestionada, o ha sido muy cuestionado el nombramiento de la figura de Barragán, de Moctezuma Barragán, por la condición que presenta, ¿no? Por haber pertenecido al mundo empresarial, a Grupo Salinas, ¿no? A TV Azteca. Entonces, bueno, pues desde ahí viene este primer cuestionamiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por cierto, fíjense, la Iglesia Católica recibió la invitación formal a los foros de pacificación y reconciliación nacional, ¿no? Y bueno, esto ya se suscitó en Ciudad Juárez, ya se dio el comienzo o el inicio de estos foros de pacificación desde Ciudad Juárez, Chihuahua, donde Andrés Manuel hizo un llamado al perdón, no al olvido, en el inicio de los foros, cuyo plan anunció estará listo en noviembre. A los familiares de víctimas de feminicidios y desapariciones que demandaron justicia, les aseguró que cumplirá y que en su gobierno terminará con la corrupción y la impunidad. Advirtió, van a cambiar las cosas, y afirmó que no tiene compromisos con intereses creados. No es que esto no lo podamos tocar,
porque no le va a gustar a un gobierno extranjero. Eso no nos importa. Bueno, esto fue en alusión a lo que fue el muro con Donald Trump, y también mencionó que si es bueno para México, se va a llevar a la práctica. Todo esto fue en este primer acercamiento dentro de los foros de pacificación. Y bueno, por su parte, José Ramón Cosío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mencionó que el proceso de pacificación que ha planteado el presidente electo no tendrá éxito si antes no se invierte en mejorar de raíz el sistema de procuración e impartición de justicia. Bueno, pues aquí también hubo ciertos cuestionamientos a la declaración de este magistrado, puesto que actualmente son los funcionarios del Estado que más ingresos están obteniendo, son los mejor pagados. El sistema judicial en México, por lo menos en la parte federal, pues cuenta con todo el apoyo presupuestal, con todo el apoyo institucional, con todo el apoyo tecnológico para llevar a cabo su función. Entonces, desde ahí surgieron estos primeros cuestionamientos, ¿no? Obviamente, a raíz de todo lo que se suscitó con la austeridad republicana. Entonces, bueno, ya veremos qué va sucediendo en estos foros de pacificación. Por el momento, bueno, pues Andrés Manuel junto con el gobernador Javier Corral, pues estuvieron atendiendo a estas víctimas, en donde, bueno, ya surgirán los primeros planteamientos y también esperamos que surjan las primeras opiniones desde la sociedad civil, sobre todo desde la parte afectada por este terrible problema de la violencia. Yayo Romero nos dice, ¿qué onda, profe? Pues muy buenas noches, Yayo. Estamos informando lo que ha sucedido en esta aún primera semana de agosto del 2018. Por cierto, otros nombramientos ya fueron, ya salieron a la luz. Fue el caso de la exatleta y actual senadora Ana Gabriela Guevara, que ya fue propuesta para dirigir la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, donde será, digamos, históricamente será la primera titular mujer en este sector, además de la escritora Margot Glantz como la próxima directora del Fondo de Cultura Económica. Entonces, bueno, pues se dieron a la luz estos nombramientos, que bueno, ya hemos dado muchos nombramientos a lo largo de estas semanas para el próximo gobierno federal. Y bueno, a su vez, en la reunión denominada Ingeniería es Soberanía, desde el Palacio de Minería, Andrés Manuel pidió a los ingenieros que presentaran una opinión gratuita sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a partir del dictamen que su equipo de transición le entregará el 15 de agosto. Además, se contó con la presencia de Carlos Slim, a quien definió como un empresario exitoso en México y el mundo gracias a su esfuerzo, imaginación y talento. Entonces, bueno, ya desde la semana pasada comentábamos el inicio de esta luna de miel entre la figura de Carlos Slim y Andrés Manuel, sobre todo por lo que se había dado a finales de la campaña, ¿no? En meses pasados, donde, bueno, Carlitos Slim había sido uno de los que más había cuestionado a Andrés Manuel por su negativa contra el proyecto del nuevo aeropuerto. Entonces, pues ahora, bueno, ya se traen una luna de miel maravillosa, el hombre más rico de México y el ya presidente electo. Y bueno, tuvimos que durante el encuentro, con ingenieros de casi 2 horas, pues el tabasqueño prometió que no se cancelará ninguno de los contratos otorgados a consecuencia de la reforma energética, pero sí se rescatará a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Al presentar 12 de los 25 proyectos prioritarios de su administración, y bueno, también mencionó que busca convertir a México en una potencia. Esto, bueno, ya lo habíamos escuchado de otro candidato, ¿no? Con quien ya se acabó de reunir, ¿no? El caso de José Antonio Meade, y cambiar la correlación de fuerzas. Es decir, en palabras ya de Andrés Manuel, nadie nos va a amenazar con cerrar o militarizar la frontera o construir un muro, en alusión a lo que dijo el presidente Donald Trump. Por cierto, anunció que ingenieros serán subsecretarios, y bueno, pues este será el caso de Cédric Escalante para infraestructura, de tecnologías de la información y comunicación, donde estará Alma Jalife Villalón, de transportes Carlos Morán Moguel, y de coordinación de puertos y marina mercante Héctor López Gutiérrez. Esto, bueno, pues ya es parte de estos nombramientos que se dan en materia de infraestructura. Entonces, en materia de infraestructura y de telecomunicaciones, donde, bueno, habrá perfiles ingenieriles para llevar a cabo estas tareas. Posteriormente,
ante los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su presidenta, Yanín Otálora, entregó a Andrés Manuel su constancia de presidente electo, donde mencionó que el Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a otros poderes. Cada quien, en referencia al Congreso y a la Corte, actuará en el ámbito de su competencia. Y la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá a la República. Es decir, el Estado democrático de derecho transitará del ideal a la realidad. Asimismo, declaró, ahora nos corresponde asimilar correctamente los sentimientos expresados por el pueblo al emitir el sufragio y ser ejecutores escrupulosos de los sentimientos expresados por el pueblo al emitir el sufragio. Y bueno, pues habló de un gobierno honrado, de un gobierno justo, y en su interpretación, la mayoría de los ciudadanos mexicanos están hartos de la prepotencia, el influyentismo, la deshonestidad y la ineficiencia, además de desear con toda el alma poner fin a la corrupción y a la impunidad. Entonces, pues ya se dio este acercamiento, bueno, es más bien esta ceremonia formal, en donde Andrés Manuel ya recibe esta constancia de mayoría, esta constancia que ya lo acredita como el futuro presidente de los Estados Unidos mexicanos a partir del próximo mes de diciembre. Entonces, también se dio una reunión a puerta cerrada con miembros del Tribunal Electoral y además con magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, Enrique Peña Nieto aceptó enviar al Congreso de la Unión en el próximo periodo de sesiones, pues esta iniciativa en donde se va a revivir a la Secretaría de Seguridad Pública. También la parte de designación de lo que será el fiscal general, el fiscal anticorrupción y el fiscal de delitos electorales, así como la disolución del Estado Mayor Presidencial, ¿no?, que el mismo Andrés Manuel pues lo ha rechazado para que se haga cargo de su seguridad. Asimismo, sostuvieron una segunda reunión desde Palacio Nacional el presidente Peña y Andrés Manuel, en donde han acordado que el próximo 20 de agosto se reunirán con miembros de sus propios gabinetes, es decir, el gabinete del presidente Peña, que ya va de salida, y el gabinete de López Obrador, que entrará en el próximo mes de diciembre, para poder generar los primeros acuerdos y, poder de alguna manera generar un proceso de transición adecuado, un proceso de transición en donde pues ya se vayan poniendo al tanto los funcionarios que van a entrar en el próximo sexenio para pues ya ir adaptándose a las próximas tareas que les competirá a partir del próximo año. Y bueno, rápidamente hablaremos un poquito de lo que fue, pues, de lo que han sido algunos brotes de la futura oposición política a este gobierno o a este próximo gobierno, y tuvimos a la figura de Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche, que dijo estar listo para asumir el nuevo liderazgo del Partido Revolucionario Institucional. Es decir, convocó a un gran foro nacional democrático. Entonces, desde el PRI, pues ya están aquí surgiendo nuevos, no sé si llamarlo liderazgos, o más bien están surgiendo nuevas aspiraciones de algunos miembros que incluso se encuentran todavía en funciones, porque estamos hablando de un gobernador que ya está hablando como si quisiera ser el próximo dirigente del tricolor. Bueno, pues ya veremos qué sucede. Y bueno, pues desde el PAN no hubo grandes noticias. Parece ser que Ricardo Anaya ya reapareció en escena. Muchos dicen que esta reaparición ha sido con la finalidad de mantener a su séquito, de mantener ese porcentaje de influencia que tuvo desde la campaña. Y bueno, pues veremos si no buscará refrendar otra vez esa dirigencia o buscar la dirigencia panista a nivel nacional. Yo lo veo difícil porque, bueno, ahorita el PAN está muy fragmentado, está prácticamente balcanizado, ¿no? Este término que surge desde aquellos albores balcánicos, prácticamente se encuentra muy dividido, donde muchas tribus están a la espera, están, incluso, bueno, ya habíamos hablado del destape de Rafael Moreno Valle, ¿no? Que también tiene la intención de dirigir a esta plataforma política. Entonces, bueno, pues ya veremos qué sucede,
Pero bueno, esta semana no dio mucho de qué hablar el buen partido Acción Nacional. Y bueno, hablaremos un poquito de lo que ha ocurrido en la Ciudad de México. Tenemos que a partir del ciclo escolar 2019-2020, el gobierno de la Ciudad de México tendrá la Rectoría de la Educación Básica, hasta ahora responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública Federal. Esto lo señaló, la próxima secretaria local, Rosaura Ruiz Gutiérrez. Entonces, la Ciudad de México retoma la rectoría de su propio sistema de educación básica, en este caso. Y ahora ya entraremos un poquito en la parte económica. Estaremos mencionando notas económicas que han surgido a lo largo de esta semana. Tuvimos que, de acuerdo a informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las entidades gubernamentales que al cierre del primer semestre del año excedieron el gasto en términos porcentuales de las partidas aprobadas, fueron encabezadas por Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de Energía, Presidencia de la República, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Secretaría de Turismo, Comisión Federal de Electricidad y Secretaría de Gobernación. Es decir, las entidades que más gastaron el presupuesto que se les asignó. Además, la dependencia estableció que en 2017 la Casa de Moneda de México alcanzó una producción récord al acuñir 2.601.8 millones de piezas. Es decir, un año en donde se produjeron muchas monedas en este país. Por otro lado, en los pasados 12 meses, las devoluciones a los causantes por saldo a favor del impuesto sobre la renta, el famoso ISR, cayeron en 28% con respecto al año pasado. Esto lo revelaron los más recientes informes del Servicio de Administración Tributaria, el famoso SAT, encabezado por Osvaldo Santín, y esta situación ha causado mucha molestia, desconcierto e incertidumbre entre miles de contribuyentes por el retraso en la devolución de este concepto en comparación con años anteriores. Es decir, pues no han, pues el dinero que ellos esperan haber obtenido de estas devoluciones no se ha dado en tiempo y en forma. Rápidamente saludamos a Carol Martínez, que se ha unido a la transmisión, lo mismo que Alma Ros Alarconde. Entonces, pues esto ha sido en materia económica. A su vez, en el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la población originaria mexicana presenta rezagos importantes respecto al resto de los ciudadanos. Vaya sorpresa. Esto lo reflejó una encuesta que fue hecha por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, el famoso Coneval, en donde 7 de cada 10 indígenas está en situación de pobreza. Se trata de mujeres o adultos mayores, la marginación y la precariedad pues se agravan todavía más en estos grupos sociales dentro de los grupos indígenas en este país. Y bueno, finalmente tuvimos el incremento en el precio de bienes de consumo generalizados como frutas, verduras, gasolina, gas LP, lo cual provocó una inflación de 0.54% en el pasado mes de julio, que fue la más alta para ese mes en 6 años. Entonces, bueno, esto fue de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el famoso INEGI. Entonces, estos fueron los indicadores económicos más relevantes y más significativos de esta semana. Y bueno, pues ahorita entraremos al apartado de algunas notas a nivel nacional, ¿no? Ya fuera de la esfera, digamos, de la esfera imperiosa en la parte económica y política. Y bueno, tuvimos que Petróleos Mexicanos iniciará a escondidas, fíjense, la exploración y explotación de hidrocarburos mediante fractura hidráulica, el famoso fracking, violando normas internacionales. Esto lo documentó Francisco Peña de Paz, investigador y docente del Colegio de San Luis Potosí. En una entrevista, el investigador aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional ya otorgó a Pemex autorización para comprar hasta 190 toneladas de alto explosivo que la empresa utilizará para, hasta el término de este año. Por supuesto, en Pemex han negado todo al respecto, al igual que el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, que ya antes había estado en la Comisión de Hidrocarburos y en Pemex. Y bueno, desde el gobierno estatal del priista Juan Manuel Carreras, curiosamente, bueno, primero se mantenía como un poquito a la defensiva, pues ahora ya se reunió con manifestantes y ahora está dando una cara de, no, pues vamos a escucharlos, vamos a apoyarlos, ¿no? Aquí no se va a realizar el fracking. Entonces, todo esto a raíz de las protestas que surgieron después de la nota, en donde, bueno, se dio a conocer estas intenciones, ¿no? Para poder extraer el gas esquisto
en esta región de San Luis Potosí. Fíjense que a esto habría que sumar el incremento en 49.5% de la tasa anual de robo a combustible en ductos de la paraestatal, es decir, de Pemex. Una cifra que, bueno, pues no es muy alentadora, sigue el robo de combustible a todo lo que da, y aquí en Puebla lo sabemos muy bien por la actividad del huachicol. Por cierto, ya en una nota ecológica tuvimos la presencia de sargazo, que son estas macroalgas planctónicas pluricelulares, en las playas de Quintana Roo. Y bueno, ya fue declarado como desastre ecológico y se duplicó la cantidad que se presentó en 2015. Esto ha afectado al turismo, que es la principal actividad económica de la región. Y bueno, la experta Brigitte van Tussenbroek de la Unidad Académica de Sistemas Artificiales dijo que hay que tomar cartas en el asunto. Estos sistemas que son parte de la UNAM, precisamente. Y bueno, por otro lado, el túnel emisor Oriente, sistema de drenaje profundo con el que se prevé desalojar las aguas negras y pluviales del Valle de México, pues no se ha concluido a 11 años de que comenzó su construcción, fíjense, y sus costos se multiplicaron. Tan solo el contrato elevó su presupuesto en 261% entre 2008 y 2015. Una de las tantas obras que no se ha terminado y que ha costado un dineral. Por cierto, luego del periodo vacacional de verano, regresaron a clases 350,000 alumnos de educación media superior, superior y posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y también 173,000 del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Que son las principales casas de estudio de la capital del país. A su vez, el Instituto Nacional Electoral aprobó multas por 876 millones de pesos por irregularidades en los informes de gastos de campaña en comicios federales y locales. En estos dictámenes se desprendieron multas por 296.5 millones de pesos por irregularidades diversas en las campañas federales y el resto en las locales. El desglose por partido de las penalidades en los comicios federales destacó una multa por 110 millones de pesos para el PRI. Tuvimos que Morena fue el segundo partido más castigado con 43.7 millones de pesos. Tuvimos que el Partido Verde tuvo una multa de 20 millones de pesos. El Partido del Trabajo tuvo que pagar un total de 107 millones. Fíjense, un partido hasta cierto punto pequeño. Tuvimos que el Partido Acción Nacional, al Partido Acción Nacional se le aplicó una multa de 31.2 millones de pesos y un total de 89 millones de pesos. Por otros conceptos. Encuentro Social, 74.3 millones. Encuentro Social que ya perdió prácticamente el registro. Al PRD, bueno, se le multó con 29.3 millones en un rubro y en otro 66 millones. Y bueno, pues tuvimos también que Movimiento Ciudadano se le impuso una penalidad total de 28 millones. Esto le informó, bueno, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama, ¿no? De este Instituto Nacional Electoral. Entonces, bueno, pues ya este proceso culmina con todas las multas. Parece ser que la multa que se había dado o que se había expedido a Morena por el fideicomiso por los demás ya no procedió, ¿no? Estos casi 200 millones de pesos. Entonces, pues habrá que esperar también cómo se da el cierre ya formal de estas multas y de estas constancias. Pero parece que ya todo se cerró y no va a haber mayor movimiento. Por cierto, con 29 votos a favor y 3 en contra, la mayoría priista en el Congreso de Sonora, que esto fue una nota que ya habíamos comentado en semanas anteriores, en el Congreso de Sonora, que está una alianza muy fuerte, que es la del PAN y la del Partido Nueva Alianza, aprobaron en sesión extraordinaria reformas constitucionales que facultarán a la gobernadora Claudia Pavlovich para hacer observaciones al presupuesto estatal y obligarán a que cualquier iniciativa deba ser aprobada por 2/3 de la legislatura, es decir, una mayoría calificada en lugar de 50% más 1, que es la mayoría simple. Esto a raíz de que la próxima legislatura pues va a tener una composición mayoritaria por el partido Morena, y en este caso pues se habla de esta cuestión del veto constitucional que va a tener como facultad la gobernadora para poder hacer observaciones a determinadas iniciativas que no procedan, o bueno, que más bien el Congreso apruebe y que el propio gobierno tenga que aplicar. En este caso, pues surgieron muchos los cuestionamientos, las críticas, las manifestaciones, y
y ya veremos cómo se va desarrollando este aspecto, sobre todo cuando ya entre la próxima legislatura. Me parece que en el mes de septiembre es cuando ya va a ingresar esta nueva legislatura local en Sonora. Saludamos a Carol Martínez y también saludamos a Tom Jiménez, quienes han unido a la transmisión. Por otra parte, de acuerdo con resultados de la encuesta nacional sobre discriminación, que es la famosa ENADIS, realizada por el INEGI, en el país 1 de cada 5 mexicanos, es decir, 20.2% de 18 años o más, ha sufrido algún tipo de discriminación. Los motivos son la manera de vestir, el color de piel, la forma de hablar, el peso, la estatura, las creencias religiosas, la edad, la orientación sexual, la clase social y el lugar en donde vive. Las entidades con mayores cifras de discriminación, fíjense, en primer lugar se encuentra Puebla, con 28.4%, Colima con el 25.6%, Guerrero con el 25.1%, Oaxaca, Morelos, el Estado de México y la capital del país, la Ciudad de México. A mí me llama la atención que haya muchos países del sureste, ¿no? En donde finalmente hay concentración de pues, la población más que se encuentra en condiciones de mayor marginación, ¿no? Donde me sorprende que haya estos niveles de discriminación en aquellos lugares, pero pues no son, nadie está exento de todo esto. Ya para ir terminando este apartado, digamos, de notas nacionales, tuvimos que luego de 5 años y 5 meses de encarcelamiento, Elbester Gordillo, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, obtuvo su libertad absoluta, luego de que en este tiempo la Procuraduría General de la República fracasó para acreditar las acusaciones que le realizó por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. Su abogado, Marco Antonio del Toro, informó que a las 23:30 horas del martes, el primer tribunal unitario en materia penal del primer circuito notificó su resolución en la cual decretó la absoluta libertad para Elbester Gordillo. Aquí surgieron un sinnúmero de críticas, ¿no? Sobre todo por la coincidencia que hubo entre la entrega de constancia de mayoría a Andrés Manuel y pues este decreto de libertad para Elbester. Muchos hablaron pues del convenio político que pudo haber existido. Obviamente, pues hubo otras voces que manifestaron que quien perdió fue el presidente Peña, donde finalmente fue en esta administración en la que Elbester tuvo ya este proceso, ¿no? Poco después de haber entrado Peña Nieto a la presidencia, ¿no? Recordaremos que en la campaña anterior de 2012, pues algo que se cuestionó mucho fue el apoyo que el sindicato de maestros le dio al final al PRI y a la plataforma de Enrique Peña Nieto, ¿no? Del famoso plan Ágora, que al final hubo incluso investigaciones donde se presume se dieron prácticamente los 5 millones de votos que fueron diferencia al final con Andrés Manuel López Obrador en el 2012. Se habla también, o se habló, de esta cuestión negociadora que, bueno, Elbester creyó que Peña Nieto y compañía serían muy similares a los gobiernos panistas con los que antes había pactado, ¿no? Que iban a tener mayor apertura y, bueno, pues prácticamente la primera que se les puso al brinco Elbester, pues el gobierno federal que ya va de salida, pues inició este proceso penal en contra de su persona y prácticamente todo el sexenio se la pasó, si no en la cárcel, pues en arraigo domiciliario, ¿no? En prisión domiciliaria, privada de su libertad, y hasta ahora es cuando ya pues es absuelta por prácticamente estos delitos que se le imputaban. Entonces, pues esta fue una de las noticias más sonadas, ¿no? En el ámbito nacional. Y con esto cerramos este apartado. Vamos a ir rápidamente a lo que es el contexto local, que es nuestra querida, nuestra chula y querida y linda Puebla. Y bueno, tuvimos como primera nota que Germán Jiménez García, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de Puebla, señaló que las bandas dedicadas al robo de combustible han rebasado a las instancias responsables de brindar seguridad en el Estado. Vaya sorpresa, de nueva cuenta. Por lo que convocó al gobierno federal, estatal y municipal a formar un frente común contra esos grupos. Pues no puedo decir otra cosa, es que no es ninguna sorpresa.
Muchos creo estarían diciendo en este momento, vaya genio, ¿no? Diciendo que se le salió ya de las manos el tema del huachicol. Pues ya esperaremos, ¿no? Ya estaremos en espera de cuáles van a ser las próximas políticas, sobre todo en materia de seguridad pública, de coordinación interestatal, ¿no? De políticas que puedan, de alguna manera, reducir los niveles de esta toma ilegal de combustible, sobre todo de los ductos de Pemex, ¿no? Y de este famoso Triángulo Rojo, donde, bueno, pues ya no nada más es el Triángulo Rojo, sino ya hay rutas alternativas dentro del estado de Puebla, en donde, bueno, ya se está operando, ¿no? Con esta actividad ilícita. Por otro lado, de acuerdo al informe trimestral de obligaciones diferenciadas de financiamientos, a 2 años de que concluyó el sexenio del panista Rafael Moreno Valle, el gobierno del estado heredará una deuda de al menos 7,840,000 pesos sin impuesto al valor agregado, por la construcción del Centro Integral de Servicios, el Museo Internacional Barroco y la plataforma Audi. 3 de las obras emblemáticas o faraónicas de la gestión morenovallista, ¿no? En la opacidad en el manejo del recurso público. También menciona que de los 8,194 millones de pesos pactados por el sexenio morenovallista, solo se han pagado 1,187 millones de pesos. Esto, me imagino, es la deuda adquirida a través de créditos, lo cual significa apenas el 1,45 del costo total. Bueno, un porcentaje muy mínimo. A su vez, Puebla se ubicó, y volvemos a reiterar a lo que fue la noticia nacional, en el primer lugar nacional, donde el mayor porcentaje de la población de 18 años y más se declaró o declaró haber sido discriminado por algún motivo o condición, ¿no? Entonces Puebla, pues, adquiere este primer lugar, no lo mencionamos con tanto orgullo, ¿no? Este primer lugar de discriminación a nivel nacional. ¿Sale? Donde, bueno, pues está el tono de piel, la manera de hablar, el peso, la estatura, la forma de vestir, arreglo personal, creencias religiosas, sexo, edad y orientación. Entonces, bueno, pues es un indicador un tanto lamentable para nuestra entidad poblana. Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación inició una revisión del proceder del Tribunal Electoral del Estado de Puebla ante las denuncias que realizó Morena de que ha incurrido en tácticas dilatorias en el trámite de las impugnaciones de los comicios de gobernador. El presidente del Tribunal Electoral del Estado, Fernando Chevalier, reveló que el máximo órgano jurisdiccional del país le ha requerido la presentación de 2 informes sobre los tiempos que ha dedicado en la integración de los expedientes relacionados con los recursos de inconformidad. Esto, bueno, en la pelea que todavía está llevándose a cabo desde la parte jurídica electoral, ¿no? En esta elección que tuvo muchas anomalías, muchos incidentes, la elección a gobernador de Puebla. Entonces, estaremos a la espera de qué resultados se dan desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya en otras notas, en 4 horas se registraron, fíjense, en 4 horas, ¿no? Estamos hablando del día, hoy estamos a viernes, estamos hablando del día miércoles, ¿no? A media semana, se registraron 2 intentos de asalto a pasajeros de autobuses de la línea, más bien de estos autobuses unidos, los famosos AU, por un grupo de sujetos armados sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, en los municipios de Tlacotepec y Yeultepec. Parece ser que esta es una ruta muy común, ¿no? Desde hace tiempo, desde hace meses, incluso desde hace años, se han registrado muchos asaltos en estos municipios, en esta ruta de Puebla-Tehuacán. Entonces, quien viaje por esta línea y por estos lugares, tome las debidas precauciones. La verdad es que ya no nada más es el transporte público, sino ahora también comienza el transporte foráneo, ¿no? Que va ya más allá de las limítrofes de nuestro estado, pues también está sufriendo, se está viviendo ya el asalto en carreteras. Entonces hay que tomar muchísimas precauciones. Asimismo, el crimen organizado está levantando a médicos de los hospitales de Cañada Morelos e Izúcar de Matamoros para obligarlos a atender a los heridos por enfrentamientos con el ejército mexicano, es decir, estos grupos de crimen organizado. Además, están amenazando de muerte a aquellos que se niegan a cooperar, es decir, aquellos médicos
no, bueno, por ética no desean hacerlo. Y bueno, esto lo aseguró Patricia Elizabeth Maldonado, líder de la sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud. Y este sindicato realizó una marcha pacífica desde el Zócalo de Puebla hasta Casa Aguayo para exigir estrategias reales que les permitan realizar su trabajo con tranquilidad. Entonces, bueno, ahora la comunidad médica se encuentra amenazada ya desde algunos lugares en la provincia poblana. Entonces, bueno, pues es algo preocupante, ¿no? Algo de lo que, bueno, pues no habíamos escuchado, ¿no? En mucho tiempo, y habrá que tomar también las debidas precauciones. Y bueno, pues solidaridad con pues, los compañeros médicos, ¿no? Para que, bueno, pues puedan tener un desarrollo seguro y tranquilo de su profesión. Y bueno, con esto cerramos ya lo que ha sido pues todo el acervo informativo que se ha suscitado en esta segunda parte de la primera semana de agosto del 2018. Rápidamente, y bueno, como postdata tenemos felicitaciones al equipo mexicano Cosboys al obtener el primer lugar del World Cosplay Summit 2018 realizado desde Japón. Esto, bueno, pues esto es referente a la actividad de los disfraces, ¿no? Dentro del mundo del anime, dentro del mundo de la fantasía, ¿no? Esta cuestión del cosplay que ha adquirido mucha fama y mucha cobertura, ¿no? Esta actividad del cosplay, ¿no? De estos disfraces, de la hechura de estos disfraces que pues, para muchos es un arte emblemático. Entonces, pues celebramos que el equipo mexicano Cosboys obtuvo un primer lugar desde Japón, ¿no? Entonces, pues parece ser que aquí en México hay mucho talento para el cosplay. Y bueno, pues con esto ya estamos cerrando esta transmisión de viernes 10 de agosto del 2018. No sin antes desearles un bonito fin de semana, descansen. Y bueno, pues ya para el domingo, si Dios lo permite, estaremos realizando el complemento informativo de lo que haya surgido en este fin de semana. Y bueno, pues queremos agradecer a todas las personas que se conectaron en esta transmisión. Sabemos que no es fácil, es viernes, ya es tarde, y bueno, como dice el dicho popular, ¿no? Es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces, pues deseamos que pasen un bonito fin de semana, que se diviertan en esta noche de viernes. Estamos en contacto y hasta la próxima.